Hayan venido a pesar de las condiciones, hermanos. Y espero que haber estado aquí sea de estímulo para su corazón. Okay, por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 9. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, la misericordia proclamada y la misericordia obrada. Una cosa es hablar, otra cosa es actuar. Ambas cosas van de la mano y tienen muchísimo valor. Hablar misericordia, pero también practicar misericordia. Y en Lucas capítulo 9, nosotros podemos leer los primeros 6 versículos y luego vamos a hablar cuando los discípulos también regresan donde el Señor Jesús. Lucas capítulo 9. Dice aquí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiereis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer esta porción de tu palabra y darnos cuenta de cuán importante para el Señor Jesús fue proclamar la misericordia y obrar misericordia. Ayúdanos a imitar y a obedecer y a ser sensibles a la necesidad de otros. Es un mundo de mucha necesidad, un mundo de mucho dolor. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros que nos has traído hoy y nos ayudes a poner por obra tu palabra haciendo misericordia. En el nombre de Jesucristo, amén. En un momento el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos estas palabras: el que quiera ser grande entre vosotros, hágase servidor de los demás. Y es interesante eso. Él no condena la grandeza. Él ni siquiera condena el deseo de ser grande. Él lo que dice: el que quiera ser grande, esta es la manera, sirviendo. La vida nuestra aquí, hermanos, pasa rápido. Uno se recuerda de muchas cosas, pero yo estoy seguro que los que más edad tienen probablemente recuerdan algo de su niñez. La vida pasa rápido. Y muchas personas mueren todos los días. Y desde la perspectiva del mundo, la grandeza está en el poder o en el dinero, pero desde la perspectiva de Cristo, la trascendencia y la grandeza está en una vida de servicio, en una vida de bendición a otros. Eso le da sentido a nuestra vida. Eso le da un motivo, es un poderoso estímulo en esta vida, el servir a otros, el usar nuestra vida, nuestros recursos como un don de Dios para bendecir a otros. Aquí en Lucas capítulo 9 encontramos al Señor Jesucristo dándole a sus discípulos una condición especial. Miren cómo dice el versículo 1, les dio poder y autoridad. Él los ungió, Él les concedió algo, pero no era para su gloria, no era para su provecho, sino para que lo usaran, y dice ahí, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí hay un principio claro: todo lo que Dios da a sus hijos es para que lo usen como buenos administradores de los dones y la gracia de Dios. Todo lo que los cristianos tienen es un don de Dios para que lo usen para Él. No es para el beneficio personal, es para que lo usen para Él. Además de esto, los envió, dice aquí el versículo 2, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y este es el centro de nuestra atención. La misericordia proclamada es hablar y presentar a Jesucristo en el evangelio. ¿Qué es anunciar misericordia? ¿Qué es compartir misericordia con otros? Compartir a Jesucristo. En Él
coincide, en Él se centra todo don de Dios el Padre. La misericordia de Dios el Padre es conocida en su Hijo. La palabra misericordia tiene que ver con amor, tiene que ver con compasión, con identificarse con el que tiene miseria, con el que está en necesidad. Y aquí nosotros nos encontramos que el Señor manda a sus discípulos primero a predicar el reino de Dios. Pero si ven conmigo el versículo 10, cuando ellos regresaban, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad. Y cuando la gente lo supo, le siguió, él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Realmente, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos fueron a predicar el evangelio. En el capítulo siguiente, nosotros nos encontramos que Jesús envía a los 70 en el versículo 10, exactamente con lo mismo. Los envió de dos en dos y los envió a predicar el evangelio. Versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él anunciaba y ellos anunciaban el evangelio. El evangelio es presentar a Jesucristo. Vimos la semana pasada Juan 3:16, que es un texto que resume el evangelio. ¿Y en qué consiste hablar el evangelio? Miren, primero, presentar el evangelio no es nuestro testimonio personal necesariamente. No es contar alguna historia bíblica. Presentar el evangelio no es ni siquiera probar la existencia de Dios. Presentar el evangelio son buenas noticias. Y si nosotros volvemos a Juan 3:16, por favor, que citamos la semana pasada, yo quisiera volver a referir aquí que el evangelio, en primer lugar, es una muestra del amor de Dios. El evangelio comienza en Dios. Y algo que tiene que oír la persona en necesidad es que verdaderamente Dios ha mostrado su amor. Dios es un Dios amoroso. Hermanos, miren, no apruebo, no veo bien predicar el evangelio comenzando por el infierno, comenzando por el juicio, lo cual es parte, es verdad, pero lo que encontramos en las Escrituras es primariamente la presentación de Dios y su amor. Dios ha amado. Hay evangelio, hay salvación, hay esperanza porque Dios ha amado. El evangelio es un mensaje de amor de parte de Dios. Versículo 16 de Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo. El evangelio viene del corazón amoroso de Dios. Y algo que necesita oír la persona en necesidad es el amor de Dios. Un Dios amor, de amor que ama con amor eterno, como dice Jeremías 31. Es un Dios que ama al grado tal que, como dice aquí, dio a su único hijo en rescate por el pecador. En segundo lugar, el evangelio, mire ahora, está en Jesucristo. Creer en Él es creer al evangelio. El evangelio no está separado de Jesucristo. Ahora miren cómo dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿En qué sentido? Bueno, Él lo envió a este mundo a vivir una vida justa y perfecta para que esa vida sea puesta en la cuenta del pecador. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Yo nunca, por más perdón que yo le pida a Dios, nunca voy a poder cumplir perfectamente la ley de Dios. El evangelio le da esperanza al pecador diciendo lo siguiente: no has cumplido ni vas a cumplir la ley de Dios. Jesucristo la cumplió en tu lugar. Cree en Él y su vida justa y perfecta será puesta en tu cuenta. Esa es la esperanza que necesita el pecador. Y aún nosotros, habiendo creído, necesitamos esa esperanza. Porque vamos a seguir cayendo, vamos a seguir pecando. Y como bien alguien ha dicho, los cristianos no somos perfectos, somos pecadores perdonados. Y somos pecadores justificados. Dios ve a su Hijo y nos ve a nosotros en su Hijo y así nos justifica. Pero hay otra parte del evangelio. Mire qué dice allí.
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, lo ha dado incluye no solo que él vino a vivir una vida perfecta, sino también que murió en la cruz. El evangelio tiene dos cosas: la vida perfecta de Jesucristo en mi lugar y la muerte de Jesucristo en mi lugar. El evangelio es un mensaje de amor, pero en segundo lugar un mensaje de redención. Jesucristo vino a vivir en el lugar del pecador y a morir por el pecador. Ahora mire qué le queda al pecador. Dice aquí, para que todo aquel que en él cree. El pecador tiene que creer en Jesucristo, creer que él vivió por mí y que él murió por mí. Y para eso tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. El evangelio es un mensaje de amor, pero es un mensaje de redención en Jesucristo, donde el pecador es rescatado. Y aquí es donde entra esa verdad, la realidad del pecado. Hermanos, si nosotros vamos a tener misericordia de la gente, la misericordia incluye darle de comer, pero primero el evangelio. El evangelio. Porque la comida que entra por la boca, ustedes saben que en términos de la escritura termina en el baño. Pero la comida de la vida eterna tiene fruto en esta vida y en la venidera. El que cree en Cristo tiene esperanza de vida eterna. El evangelio es un mensaje de amor, pero es un mensaje de redención, de rescate al pecador. ¿De qué manera? Cristo vivió por ti y Cristo murió por ti. Tienes que creer eso y arrepentirte de tus pecados. No nos avergoncemos ni temamos de anunciar el evangelio. Viene de Dios, un Dios que es amor, un Dios que a pesar de haber sido ofendido por el pecador, a pesar de haber sido menospreciado, entregó a su Hijo a morir por aquellos que creen, a vivir y a morir por aquellos que creen. Y ese tiene vida eterna. Es un mensaje de amor, es un mensaje de redención y ahora mire, es un mensaje de esperanza. El evangelio da esperanza. Da esperanza, esperanza de redención y vida eterna. El pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo tiene esperanza al pasar de esta vida de entrar en la vida venidera, en la gloria venidera, en la vida eterna. Hermanos, esta es una vida de dolor y de tristeza. Nuestra esperanza está en el cielo, en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Vamos a comenzar pronto, si Dios quiere, con el ministerio de repartir comida a personas en necesidad. Recuerden dar sus datos, recuerden orar por aquellos que quieren compartir, con quienes quieren compartirlo, pero entiendan, lo primero es llevarles el evangelio, un mensaje de amor, de redención y de esperanza en Jesucristo. Pero quisiera volver otra vez ahora a Lucas capítulo 9 y enfatizar a partir de ahora la misericordia obrada. Si ustedes ven, el Señor les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. Anunciaban el evangelio, pero además sanando por todas partes. Él hizo bien espiritual y bien material. Hermanos, ¿cuál es la primera necesidad del pobre, del necesitado? Mire, el evangelio. Pero muchas veces, para que pueda entender el evangelio, usted tiene que dar un pedazo de pan con queso, si se puede. Cuando come, puede tranquilo oír cuál es y entender su mayor necesidad. Un balance, hermanos. Ahora vamos a mirar, si ustedes ven conmigo, en el mismo pasaje más adelante, los apóstoles le cuentan al Señor Jesús lo que hicieron, versículo 10. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio de comer. Y dice la palabra de Dios que allí en el versículo 14 eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres, y Él les dio de comer. Miren ahora la misericordia obrada. La misericordia no solamente de palabras, sino de hecho. Sanando enfermedades y capacitándoles para poder trabajar y ahora dándoles de comer. Y eso lo encontramos en el espíritu mismo de la palabra de Dios. Vamos a ver solamente algunos pasajes.
En primer lugar, sobre el carácter de nuestro Dios. Miren conmigo el Salmo 136. No lo voy a leer, por supuesto, pero van a encontrar en este Salmo algo muy peculiar. Y leíamos esto ayer en casa. Noten qué dice el Salmo 136. Voy a leer solo un par de versículos con ustedes. No todo el Salmo. Salmo 136, mire el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Repita usted la segunda parte. Y ustedes van a ver. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses. Repita la segunda parte. Y todo el Salmo repite, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Aquí hay varias enseñanzas valiosas. En primer lugar, todo lo que nosotros recibimos es por la misericordia de Dios. Todo. ¿Por qué usted pudo nacer en la familia que nació y nació con salud? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué usted pudo crecer y desarrollarse cuando muchos se murieron? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué usted pudo más tarde llegar a este país para tener una vida mejor? Yo me imagino, por la misericordia de Dios. ¿Por qué vino a conocer a Jesucristo? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué hoy está en este lugar? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué sigue viviendo con salud y esperanza? Por la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. ¿Por qué podemos respirar? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué podemos comer? Por la misericordia de Dios. Todo por la misericordia de Dios. Dios, nuestro Dios, es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Él se deleita en hacer misericordia. Él ama hacer misericordia. Y como dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¿qué demanda Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia, mire, y amar misericordia. Dios quiere que amemos la misericordia porque Él es misericordioso. El Señor Jesucristo es misericordioso. El Espíritu Santo es misericordioso. Hermanos, no nos conformemos con vivir una vida profesando una fe sana, viniendo a la iglesia, creyendo, caminando con Dios, si no hacemos misericordia. No nos conformemos. Tenemos que involucrarnos cada uno de nosotros en hacer misericordia. No solamente proclamarla correctamente predicando el evangelio, sino haciéndole bien a una persona en miseria, en necesidad, haciéndole misericordia. En Levítico capítulo 19, nosotros encontramos claramente un reflejo de la santidad de Dios en su pueblo. Levítico 19, mire lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En otras palabras, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Miren, hermanos, cuál es la relación. Dios le dice a su pueblo, sean santos, apartados para mí, obrando bien, porque yo soy santo. Ustedes tienen que ser como yo, eso es lo que Dios está diciendo. Sean santos porque yo soy santo. Y parte de esa santidad, como Él es misericordioso, incluye lo que Él manda en el versículo 9. Léalo conmigo. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ahora los terrenos se dividen con alambradas, con cercas. En aquel tiempo no existía eso. Y oiga lo que Dios le está diciendo. Cuando tú estés cosechando y se te caen algunas gavillas, se te cae algo de comer, no lo recojas, déjalo ahí. De hecho, Él dice, mira, lo que está por el borde, no lo recojas, déjalo ahí. ¿Para qué? Para que el pobre y el extranjero lo tomen y tengan que comer. Era un acto intencional. Era un acto que debía el pueblo de Dios llevar a cabo cuando cosechara la tierra. Hermanos, si nosotros vemos aquí, Dios espera, Dios demanda que seamos misericordiosos,
que hagamos el bien, que seamos generosos y que lo que tenemos lo usemos para dar y bendecir a otros. Yo espero que el punto esté claro y quiero compartir un pasaje más. Volvamos a Lucas ahora otra vez, por favor. Vuelvan conmigo a Lucas. Y en Lucas nosotros nos encontramos en el capítulo 10 con la llamada, conocida parábola del buen samaritano. Este claramente es un ejemplo precioso de cómo hacer misericordia, cómo poner por obra la misericordia. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo al Señor Jesús, versículo 25 de Lucas capítulo 10, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Y ahora miren la historia. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó, y ahí está, el que actuó, el que se compadeció, usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Ahí está el cuadro. Varias cosas aquí, y el tiempo no me permite ampliarlo mucho. En primer lugar, la misericordia va más allá de compartir un versículo bíblico y decirle a la persona: yo voy a orar por ti. Eso es importante. Y yo digo eso porque es probable que en esta historia, si usted se da cuenta, cuando el sacerdote pasó por allá, es probable que ese sacerdote haya orado por la persona herida. No, pero eso no es suficiente. Usted puede decirle a alguien: yo voy a orar por tu necesidad, yo voy a orar por tu hambre. Pero si usted no le da de comer, dice Santiago, ahí hay un problema serio. ¿Teniendo qué? Luego pasó el levita, que conocía la ley, y es probable que el levita le haya compartido un versículo también. Pero este hombre que modeló actuó de una manera diferente. En primer lugar, el samaritano era probablemente considerado enemigo del israelita. Y él pasó, y siendo uno que tenía problemas con el otro, quizás enemigo, le hizo bien. Hermanos, yo creo que este es el espíritu de la misericordia. Es hacerle bien a alguien que no se lo merece. A personas que no se lo merecen. La misericordia consiste en eso, en compadecerse y hacerle bien a alguien que no se lo merece. Y eso no lo hace nadie que no tenga el espíritu de Cristo. Solo el que tiene el espíritu de Cristo le hace bien a alguien que no se lo merece. No es nada suyo, no lo conoce, pero en el nombre de Cristo, Él lo puso en su camino y le hace el bien. Eso fue lo que este hombre hizo. Él pasaba por el camino, probablemente en una diligencia de regreso a casa, venía de adorar probablemente iba a adorar. ¿Y saben qué? Dice el Señor Jesucristo que cuando Él vio a la persona en necesidad, oiga bien, dice, versículo 34, vamos al 33, viéndole fue movido a misericordia. Y esto es lo primero, hermanos, nosotros tenemos probablemente que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón misericordioso, más compasivo. Ten misericordia de mí. Y dame un corazón sensible, no un corazón duro, no un corazón
condenador, sino un corazón listo, pronto para sentir misericordia y compasión por los que tú pones en mi camino en necesidad. Dios nos ayude a rogar así: Señor, dame un corazón sensible y misericordioso como el tuyo. Este hombre fue movido a misericordia y mire ahora, acercándose. Y esto implica un interés particular. Él tomó tiempo. Todo lo que él está haciendo aquí implica tiempo. Implica, óigame ahora, si usted lo quiere poner de esta manera, una frustración de sus planes. Él tenía planes de llegar a un lugar, pero este herido le cambió sus planes. Y le voy a decir la verdad, lo más difícil es hacer bien cuando sus planes son alterados. Nosotros somos tan egocéntricos que queremos hacer lo que queremos hacer, y cuando alguien nos lo impide nos frustramos. Y este hombre paró su agenda, paró su viaje, se acercó a esta necesidad y mire lo primero que hizo: vendó sus heridas ahí mismo. Y no sé si es que el hombre tenía una hemorragia, de dónde sacó las vendas. Ustedes saben, quién sabe lo que pasó allí. Vendó sus heridas y dice aquí, echándoles aceite y vino. Hermanos, cosas preciosas, valiosas. Uno medicinal y el otro usado para el placer, pero también con alcohol para sanarlo. Le dio los primeros auxilios. Yo recuerdo una vez, hermanos, que estando yo en una escuela, fuera de la oficina principal de esa escuela, un hombre cayó al suelo con convulsiones epilépticas. Y el hombre estaba en el suelo y salía espuma de la boca. El hombre tenía convulsiones. Y un alto oficial de la escuela salió y dijo: llévenselo de ahí. Pero otra persona ahí mismo bajó al suelo y comenzó a darle atención a este hombre. Y la saliva de este hombre ensuciaba, y la saliva de este hombre era apestosa, y era algo desagradable. Pero esta persona allí se entregó a atender a ese hombre que estaba convulsionando. Hermanos, yo nunca me he olvidado de eso. Y yo les ruego a Dios que Él siempre me conceda esa sensibilidad y esa disposición a hacer el bien a otro, a pesar de lo incómodo, lo maloliente, lo desagradable, lo frustrante que eso pueda ser. Recuerdo a alguien que me contaba de un trato que le estaba dando a una persona anciana en necesidad, y cómo tenía que meterle la mano en la boca para limpiarle la boca y la persona no se ahogara. Y cómo tenía que incluso limpiar a la persona, porque la persona ya en su condición no estaba consciente y se había hecho sus necesidades sobre su cuerpo. Hermanos, hacer misericordia no es algo como que lo va a dejar a usted con un perfume. Probablemente hacer misericordia como esta le va a dejar a usted con un mal olor encima. Probablemente no es algo que usted quiera poner en Facebook. Pero hacer misericordia en la manera en que Dios nos enseña que debemos hacerlo y poder ser de bendición a otros nos va a hacer descender a la condición en que otros están y a soportar malos olores y a hacer cosas así. Dice aquí que este hombre vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y ahora mire, poniéndole en su cabalgadura, y a mí me parece que él subió al enfermo en la cabalgadura y él se fue a pie. En una autonegación. Hermanos, esto es cosa de otro mundo. Esto no es cosa que el hombre en la carne quiera hacer. Esto es para el nombre de Dios, la gloria de Dios, en el poder de Cristo. Y lo llevó al mesón y dice, cuidó de él, lo que significa que el resto del día lo dedicó a cuidar a ese desconocido en necesidad. ¿Qué ejemplo? Y después de eso dice aquí, que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, lo adoptó como su hijo,
cuídamele, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bendito sea Dios. Somos llamados a imitar al buen samaritano, pero ¿saben una cosa, hermanos? Y con esto yo voy a cerrar. De todos esos personajes ahí, honestamente, yo creo que quizás a quienes más nosotros nos parecemos es al hombre herido. Sí, yo creo que tenemos algo del levita y el sacerdote. Pero al que menos nos parecemos es al buen samaritano. Y debemos parecernos a ese. Porque yo entiendo que ese buen samaritano es un modelo de Cristo. Y a nosotros el diablo y el pecado nos ha herido y nos ha dejado medio muerto a un lado. Y Cristo ha venido, se ha acercado, ha vendado nuestras heridas, nos ha llevado sobre él, nos ha cuidado y ha provisto mientras vivamos aquí y por toda la eternidad. Nosotros somos esos heridos. ¿Qué usted cree que pasaría en la mente de este samaritano cuando salió de ahí sano? Ese hombre dijo, de aquí en adelante, el que yo encuentre en mi camino herido, yo lo voy a ayudar, porque a mí me ayudaron también. Hermanos, esa es la mente que tenemos que tener. Si nosotros volvemos a Lucas, vamos a ver algo aquí que yo estoy seguro que le debería llamar la atención. Cuando el Señor los mandó en el versículo 3, les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Yo me pregunto, cuando usted va de viaje y va a un camino, usted no se lleva nada. ¿No creen que es sabio llevarse algo aunque sea para el camino? Pero él dijo, no se lleven nada. ¿Y por qué? Claramente, no porque los mandaba a pasar hambre o necesidad, sino para que fueran confiados en la providencia y la provisión de Dios. Y miren cómo dice más adelante. Versículo 4, en cualquier casa donde entréis, donde ellos no sabían dónde sería, quedad allí y de allí salid. Quédense ahí. Y donde quiera que nos recibieren, salir de aquella ciudad. Y ¿saben qué, hermanos? Aquí hay un punto para mí valioso. Nosotros todos los días vamos a necesitar más gracia y misericordia de Dios para poder tener misericordia de otros. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Entonces ahora yo puedo ayudar a otro. Pero si usted va en sus propias fuerzas, usted no va a llegar a ninguna parte. Usted necesita humillarse ante Dios y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a hacer el bien. Ayúdame a sacrificarme. Ayúdame a estar dispuesto a ensuciarme las manos, a tener malos olores. Bendito Dios, ayúdame a ser como Cristo que lavó los pies de los discípulos, que dejó su gloria para venir a atenderme, que vino a salvarme, que se ensució en la humanidad para hacerme bien a mí. Dame esa mente, dame ese corazón. Ayúdame, oh Dios. Y de eso que recibe, entonces usted va a darle a otro. Para que haya algo más. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y hermanos, ¿saben qué? Hay gente que no quiere que usted le haga misericordia. ¿Qué va a hacer usted? Déjelo y búsquese otro a que usted le pueda hacer misericordia. Estaba yo entrando en un ascensor y ahí venía un señor en una silla de ruedas pasando mucho trabajo, hermanos. Apenas podía moverse. Y yo antes de entrar al ascensor, con amor y con buen deseo, le dije, ¿me permite que lo ayude? Me dijo, no me ayude. Yo entiendo, él quiere superarse, él quiere valerse por sí mismo, yo lo entiendo. Hay personas que por diferentes razones no van a querer la ayuda suya. Déjelo ahí. Y hágale misericordia a aquellos que estén dispuestos a recibirla. Mateo 25 nos dice que en aquel día el Señor nos va a preguntar, y nos va a llamar, entran aquí al gozo de su Señor, porque cuando estuve enfermo, me visitaste. Hambriento, me diste de comer. Sediento, me diste de beber. Hermanos, ¿y cuándo hicimos eso? Preguntaron. Cuando lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Cada vez que usted ve una persona en necesidad, óigame bien esto, métase esto aquí. No vea a ese, vea a Cristo y sirva a Cristo. Hágale bien, así lo toma Dios de personal. Oh, pero son mal agradecidos.
Sirva a Cristo en el nombre de Cristo. Bendígalo en el nombre de Cristo. Lávelo en el nombre de Cristo. Dele en el nombre de Cristo y a Cristo. Y dice Dios que el que da al pobre, Él se lo devolverá. Esa es nuestra esperanza. Que Dios nos ayude a tener corazones misericordiosos para proclamar el Evangelio y para obrar misericordia en la manera en que Dios nos enseña. Hermanos, aquí tenemos una gran oportunidad pronto de ir y hacer misericordia a personas sacrificialmente y hacerles bien en el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es meditar en estas verdades que abunden en el corazón nuestro. Oh Dios, y ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a tener un corazón sensible, compasivo, pronto para hacer el bien al que está en miseria y necesidad. Ayúdanos, ayúdanos. Oh Señor, y que no nos quejemos, sino que lo hagamos a ti y para tu gloria. Con diligencia, con sacrificio, con amor, todo el bien que podamos. Tú seas exaltado, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.